Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio de Departamento de la Escuela Sabática Asociación General. Con ayuda de Dios nos gustaría estudiar una lección muy importante. Es la continuación de otras dos lecciones que tienen que ver con el fuerte clamor. Ahora vamos a estudiar los resultados o las consecuencias del fuerte clamor. Y estamos junto con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Vamos a hacer un repaso corto de la estructura de la lección, pero antes de esto vamos a invitar la presencia del Señor en una oración en silencio. Amén. Como yo mencioné, esta lección es una continuación de otras varias lecciones que estudiamos que tienen que ver con el fuerte clamor. Y en la introducción, enfrentando la oposición, es prácticamente un repaso de la lección pasada. Se habla del catolicismo, del protestantismo apóstata. Entonces es una buena oportunidad hacer un repaso de la lección interior y introducir en el tema, especialmente los visitantes nuevos que no conocen la terminología de la iglesia de la iglesia de Adventista del Séptimo Día. Es muy importante que se explican qué es la lluvia tardía, qué es el fuerte clamor, porque para nosotros eso tiene un significado, pero para la gente que no conoce, seguro puede ser algo difícil. Seguimos ahora con el segundo subtítulo, instrumentos que Dios utilizará. Se está hablando de las calidades que son requeridas de parte del Señor para todos ellos que quieren participar en este fuerte clamor, este plan especial de Dios. Y esta parte es una parte central en la lección, muy importante para que nosotros podamos concluir y tomar conclusiones, tomar algunas enseñanzas relacionadas con nuestro carácter y crecimiento espiritual. El próximo subtítulo, un mensaje decisivo y mundial, está hablando prácticamente de las consecuencias reales de este fuerte clamor y qué va a suceder después que el Espíritu Santo hace su obra. Con la ayuda de Dios, esta lección está relacionada directamente con nuestro tiempo y es sumamente importante que nosotros entendemos todos los pasos. También la lección que viene, el próximo sábado, va a hablar más de los eventos de los últimos días. Entonces es muy importante que nosotros como miembros de esa iglesia conocemos no solo las metas y la misión, pero la función y también las calidades que se requieren de cada creyente, de cada miembro de nuestra denominación. Ahora vamos analizando las preguntas. Estamos muy agradecidos que nuestra querida hermana Raquel está con nosotros y vamos a analizar la primera pregunta. ¿Qué harán el catolicismo, el protestantismo apóstata, el poder civil impulsados por Satanás? ¿Qué posición tomarán los hijos de Dios? ¿Qué dice Raquel? Es interesante que la predicación a nivel mundial, la poderosa presentación de la verdad ante toda la población en todo nuestro planeta tendrá un impacto, y tendrá un impacto de tal envergadura que promoverá la persecución. Promoverá la persecución por aquellos que ven atacada y en grave peligro la posición que han presentado hasta entonces. Así que como hay una reacción por parte del pueblo de Dios para clarificar qué es la verdad, si una toma de posición firme, eso despierta automáticamente la persecución y la oposición, únicamente en contra de aquellos que han tomado una posición totalmente firme
y decisiva, final, en cuanto a los mandamientos de Dios. Así que nos damos cuenta que cuanto más firme es la posición del pueblo de Dios, cuanto mayor es la intensidad de la predicación, cuanto más esfuerzo e ímpetu se da a este mensaje donde se promueve una reacción por parte de los individuos, y de hecho esta se da por el gran poder que el Espíritu Santo va a distribuir entre su pueblo, automáticamente hay una contrarreacción, y esa contrarreacción se da precisamente con el fin de bloquear o de disminuir la influencia de la verdad. Muchas gracias. Interesante. Me gustaría comentar algo relacionado con el versículo de Lucas 10, versículo 19 y 20. Dice: he aquí, os doy potestad de alar sobre serpientes y los escorpiones. ¿Qué significa? Que exactamente con la fuerza de la oposición, o con el encrecimiento de la fuerza de la oposición, vamos a experimentar un increcimiento de la fuerza de Dios para que los fieles puedan ser capacitados a hacer oposición prácticamente, porque vamos a ver adelante en las otras preguntas que no va a ser fácil a enfrentar esos poderes. La segunda pregunta habla de cuál será entonces el proceder de los familiares que no son de la fe de Jesús. Una de las debilidades más grandes, o vamos a decir, cuando estamos bajo la presión, siempre explota en el lugar más débil. O también decimos que una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y aquí vamos a ver ahora en qué forma enfrentamos, o de qué forma esta oposición, esta lucha van a afectar las familias, las amistades y las relaciones sociales. Si la primera pregunta hablaba de la reacción a nivel mundial, y esta es de oposición, rechazo y persecución, también aquí en esta segunda pregunta se nos habla de un grupo mucho más cercano, y son los familiares y nuestras amistades y personas más allegadas. También va a haber una separación clara entre aquellos que aceptan la verdad y están dispuestos a asumir las consecuencias indistintamente de lo que pueda acontecer, o los que han decidido ir con la mayoría y rechazar entonces los mandamientos de Dios. Lo cual quiere decir que dentro de la propia familia, padres denunciarán a hijos, hijos denunciarán a padres con el fin de obtener ventajas por parte del poder civil y o religioso, y aquellos también que conocieron la verdad, pero a causa de los lazos familiares no tomaron en su momento la decisión en favor de la verdad, en este momento final y último, Dios les dará el poder, la fuerza, y también las circunstancias promoverán que se liberen de todos los lazos familiares que les impiden vivir en fidelidad su relación con Dios. Muchas gracias. Prácticamente hoy podemos experimentar también esta división terrible que hace la sociedad, o la presión de la sociedad. Pero me gustaría mencionar algo del testimonio aquí, las primeras líneas: a los que obedezcan con toda conciencia la palabra de Dios, se les tratará como rebeldes. Ciegos por Satanás, padres y madres, habrá que serán duros y severos para con sus hijos creyentes. Es interesante que prácticamente, si se recuerda de la lección pasada, se estaba hablando de las mentiras que los pastores de las iglesias caídas van a distribuir en su pueblo, y eso es que sucede
También los fieles se declaran rebeldes, se declaran fanáticos, se declaran terroristas y con todo otro tipo de cosas peligrosas. Y por eso los padres dicen a sus hijos, es peligroso, no puedes ir allá, no puedes hablar con esa gente, no puedes ser miembro de esta secta tan peligrosa, esta secta rebelde. Entendemos o debemos entender un poquito de las dificultades que pueden esperar el pueblo de Dios en esa situación tan severa, en esa situación de persecución y de oposición abierta. Bueno, seguimos con la pregunta número 3. Por causa de la verdad, ¿ante quién tenemos que comparecer con los días finales de las gracias de Dios? Es interesante que siendo el objeto de rechazo y de persecución por parte de los poderes civiles y religiosos, siendo también negados por el círculo más estrecho de la familia, los fieles ahora también serán arrestados y serán llevados a juicio con el fin de ser juzgados, valga la redundancia, por la transgresión y la abierta violación de las leyes civiles y religiosas en relación a la observancia del domingo, en la cual no observan y tampoco predican ni defienden. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que el Señor incluso va a usar la situación más adversa, como es la persecución a nivel mundial, va a producir que la expansión sea mucho más rápida. Lo mismo ocurrió cuando en Pentecostés también empezó una persecución abierta de los discípulos y estos tuvieron que expandirse y salir de Jerusalén a todas las áreas limítrofes, incluso a países muy lejanos. Este elemento va a favorecer la expansión del Evangelio, la va a dar a conocer mucho más, precisamente porque vivimos en un mundo tecnológico, las noticias se expanden con una velocidad increíble, así que cuando un grupo minoritario sea marginado, oprimido, va a ser noticia. Estos ahora que son fortalecidos por la verdad, por medio del poder del Espíritu Santo, tienen un gran empuje, poder del cielo para predicar el Evangelio, también han quedado desligados de la opresión o la manipulación que sus propios familiares los habían hostigado y los habían oprimido, también proclaman el mensaje con poder. Ahora el Señor quiere en este último tiempo, cuando ya el fin de la gracia se está aproximando, que todos los niveles sociales, culturales, raciales y continentales conozcan la verdad. Por el hecho de que algunos de los fieles son arrestados, son llevados a juicio y deben testificar ante concilios, ante tribunales, ante altos representantes civiles y religiosos de las razones, los motivos por los cuales rechazan y no endorsan la ley dominical. Estas personas a las cuales hubiera sido en circunstancias regulares muy difícil alcanzar, ahora fácilmente ellos escuchan toda la argumentación correcta de la verdad. Llegan a conocer los 10 mandamientos con toda su validez, con todo su poder, y entienden también por la presentación que se haga de la verdad la seriedad y la solemnidad del tiempo en el cual estamos viviendo. Y esto es otro medio que el Señor va a usar para testificar de la verdad, no solamente que llegue a las grandes multitudes, a las masas en general, sino también a grupos elitistas como son los dirigentes, los jueces, los magistrados y los grupos de poder en general. Y esto nos da a nosotros una lección muy importante, porque Dios nos dice que en ese momento Dios va a dar sabiduría a estos hijos suyos que van a presentar la verdad. Ahora, el Señor nos va a dar aquello que ya hemos adquirido. Dice que el Espíritu Santo llamará a nuestra memoria. Pero si hoy, en condiciones totalmente positivas en nuestro favor,
no teniendo ninguna opresión ni ningún problema, podemos tomar nuestras Biblias, el espíritu de profecía, cantidad de publicaciones referenciales para adquirir conocimiento, para profundizarnos en los eventos finales, y descuidamos esta oportunidad. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Posiblemente nuestros argumentos sean muy débiles, o quizás inclusive nosotros mismos nos sintamos ligeramente débiles en esa situación. Así que hoy es el tiempo de formación, hoy es el tiempo de educación, hoy es el tiempo de reconfirmar los valores que conocemos basados en las Sagradas Escrituras, para ser capaces de explicarlos con el poder que el Espíritu Santo va a poner en sus hijos fieles, de modo que los corazones sean impresionados por el poder de la verdad y llevados a una decisión firme. Muchas gracias. Prácticamente debemos entender dos más cosas que me gustaría mencionar. Uno es la preparación. La preparación no solo en el estudio de la palabra de Dios que mencionó Raquel, y también que se menciona muy a menudo en los testimonios, pero también una preparación en la vida personal. Porque cuando una persona está en la luz de las noticias, de la media, entonces no solo vamos a tener la oportunidad de testificar de la verdad, pero también la oposición va a buscar muy exactamente si tenemos algunas fallas, algunas faltas en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en los taxes, en todos los negocios que estamos haciendo. Entonces, en cualquier cositas que estamos haciendo mal, va a salir entonces en la luz, y va a ser un daño del mensaje que estamos llevando. El segundo es la preparación de hablar en público. Hay mucha gente que tiene hasta miedo, tienen esta, ¿cómo se llama? Esta fobia a hablar adelante de la gente, a expresarse públicamente. Pero eso es algo que debemos dominar y debemos vencer ahora, porque pronto es el tiempo cuando vamos a ver este desarrollo de los eventos, y vamos a tener la posibilidad de testificar adelante de los juicios, adelante del gobierno y adelante de la media. Vamos a ver la pregunta número 4. ¿Cuál será la cualificación de los obreros que Dios utilizará como instrumentos en la lluvia tardía? Es interesante las citas que tenemos relacionadas con esta pregunta, porque describen los atributos o las características que poseen aquellos que van a permanecer firmes y van a ser testigos de la verdad ante el mundo en las circunstancias más adversas y opuestas. Bien, consideremos una tras otra estas características. De acuerdo a la cita de Romanos 8, encontramos varias. La primera es que tienen una unión profunda con Dios. El amor de Dios es algo experimental, es algo vivo y real en sus vidas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros somos conscientes de nuestra pecaminosidad, de la miseria, de la desgracia de la cual Dios nos ha rescatado y nos ha traído a la luz admirable del Evangelio, un constante sentimiento de agradecimiento, de unión, de amor nos une con Dios, ya que Él nos amó primero y nos ha traído hacia Él con lazos tiernos de amor. Así que la relación establecida entre los fieles y Dios está basada en el amor, en el principio que se mantiene, inclusive supera la muerte, como nos dice aquí. Así que son individuos
que tienen una relación constante con Dios, viva y basada no en el temor, el interés o las circunstancias, sino en un principio más elevado de origen divino, que es el amor, lo cual les permite desvalorizar o dejar a un lado todo lo que pueda obstaculizar o perjudicar su relación con Dios. Por eso encontramos la cita: será la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, el cuchillo. Cuando tienen claras sus preferencias y sus prioridades, su escala de valores, y Dios y los principios de la verdad están en la cima de esa valoración y prioridades, entonces todo lo demás es accesorio, está subordinado a esto. Primero, tienen una relación profunda con Dios basada en el amor. Segundo, tienen una clara comprensión de sus prioridades, y Dios está por encima y sobre todo lo demás. Y algo que es muy importante: su fidelidad está a prueba de tiempo, espacio y circunstancias. Por eso se nos dice que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni potestados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo. Así que su relación con Dios no depende de que les vaya bien, no depende de que sean apreciados o reconocidos por otros, no depende de el reconocimiento que puedan recibir en su lugar de trabajo, en su lugar de estudios, en su familia. No. Su relación con Dios es permanente en el tiempo, constante y totalmente separada de las circunstancias. Así que son cristianos equilibrados, correctamente balanceados y firmes en su posición. Vayamos todavía con otras características más que encontramos en Filipenses. Tienen otros atributos que no podemos pasar por alto. Consultan a Dios y dependen de Él en su vida. Esa relación constante que está basada en el amor hace que su voluntad, sus impulsos hayan sido renovados por el poder regenerador del Espíritu Santo, porque han pedido a Dios la completa transformación de sus seres. Por eso se nos dice: porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Se ha establecido una relación tan profunda que se han hecho semejantes, o nos debemos hacer semejantes a Dios. ¿Y cuál ha sido el resultado entonces? Que el fruto del Espíritu ha madurado en sus caracteres, y se nos dice que son irreprensibles, que son sencillos, que están sin culpa y que están separados de las maldades y las perversiones de este mundo. Ellos se mantienen puros en la verdad, cuidan, preservan su relación con Dios y dejan a un lado todo lo que puede perjudicar ese caminar en santidad con Dios. Nos damos cuenta que estos atributos son aquellos que perduran en el tiempo y que son el resultado de un día a día experimental con Dios. No son el resultado de un acto instantáneo aislado en el tiempo. Son el resultado de una experiencia viva, constante, progresiva y que desarrolla en cada uno de nosotros los atributos divinos. Por lo tanto, esto es algo que debe iniciarse hoy, para que cuando este mañana tan cercano para nosotros, estos atributos ya formen parte de nuestro ser y hayamos nacido no solo de carne y sangre, sino del agua y del Espíritu. Muchas gracias. Sí me gustaría contar algo relacionado con el testimonio en conflicto de los siglos. Y aquí tenemos el texto. La segunda parte del testimonio dice: los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observación de la Iglesia por las autoridades civiles, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos por rápidos del
poder papal, todo será desenmascarado. Es un tiempo de una oposición increíble. Podemos imaginarnos cómo eso va a suceder. También debemos entender que los instrumentos humildes que Dios utilizará son los hombres que de verdad están dedicados del servicio del Señor. Y no va a depender tanto de la educación, de la erudición de los creyentes, pero va a depender mucho más de este poder del Espíritu Santo. Pero ahora tenemos la posibilidad de obtener esas calidades. Ahora, si nosotros salimos predicando, si comunicamos el mensaje, podemos experimentar este poder divino del Espíritu Santo que puede guiarnos, puede superar nuestras debilidades, nuestras penas, y de esa manera podemos comunicar el mensaje, porque en este tiempo final prácticamente va a ser muy fuerte, y también el rechazo y la aceptación van a ser también notable y muy fuerte. También debemos entender que todos ellos que comparten el mensaje en ese tiempo final pueden perder sus trabajos, pueden contar con una persecución abierta de parte de las autoridades, y si no tanto de las autoridades, especialmente en el tiempo principal de la persecución, pero de parte de creyentes fanáticos y colaboradores de las iglesias caídas, con seguridad vamos a tener muchas desventajas. Así que debemos prepararnos, debemos estar firmes y debemos dedicar nuestra vida, nuestras propiedades y todo lo que tenemos en las manos de Dios, porque este tiempo del fin va a requerir mucha dedicación y mucho sacrificio. Pregunta número 5. Además de los obreros de la viña del Señor, ¿quiénes más serán llamados y ser portaestandartes de la lluvia tardía? Incluso quienes se unirán al ejército del Señor en la predicación. En estas 3 citas que tenemos aquí encontramos distintos grupos humanos. Así que aquellos fieles que han quedado dentro de la iglesia, recordemos que hemos estudiado en lecciones pasadas el zarandeo, así que dentro de la iglesia también hay aquellos que se separan de caminar en el sendero del Señor por la presión de las circunstancias y por los sufrimientos que ven venir sobre ellos, pero entre ese remanente que queda entre el pueblo de Dios, recordemos que el mensaje de Apocalipsis 18 es: salid de ella, pueblo mío. Así que tenemos en primer lugar a personas que dentro del conocimiento que han tenido, han vivido de acuerdo a la verdad, pero han sido anónimas, no han sido conocidas por la mayoría y no han formado parte oficial del pueblo de Dios. Ahora, cuando este gran anuncio, cuando este fuerte clamor llega a todos los rincones de la tierra y estas personas que han vivido fielmente de acuerdo a su conocimiento son confrontados con un nivel de luz o de verdad superior al que ellos conocían, y el Espíritu Santo impresiona sus corazones, ellos toman una decisión firme en favor de la verdad. Ahí tenemos un grupo que se va a unir a estos fieles en el tiempo del derramamiento de la lluvia tardía. Después tenemos también otro grupo más importante, que son aquellos que quizás nadie los tomó en cuenta. De acuerdo a la parábola de Mateo 20, ellos estaban desde temprano en la mañana esperando que alguien los fuera a buscar para ir a trabajar, pero pasaron las horas del día y nadie los llamó, y ya en la última hora, cuando quedaba muy poco tiempo para trabajar, apenas sin esperanza de que alguien los contratara y obtuvieran algún pago del trabajo de ese día, el Señor de la viña viene y también los invita a
trabajar y reciben el mismo pago que el resto. Así que aquí tenemos un grupo humano que quizás ha pasado desapercibido, nadie los ha tomado en consideración, pero en su corazón tenían el ansia y el deseo de conocer la verdad y hacer lo correcto. En este momento de crisis, cuando reciben el completo paquete de la verdad, lo comprenden, y aún en las circunstancias más adversas y sin nadie haberlos tomado en consideración antes, ellos toman una posición definida y fundamental por la verdad. Y después tenemos todavía otro grupo humano en Marcos 10 que el Señor nos menciona, que es muy significativo y que también el profeta Joel en el Antiguo Testamento mencionaba, donde dice: vuestros jóvenes y vuestras doncellas tendrán visiones y profetizarán. Así que también jóvenes, niños, formarán parte de esa gran proclamación de la verdad. Así que nos damos cuenta que los fieles son aquellos no tanto definidos por su cultura, por su educación, por su edad o por su pasado religioso, sino por su entrega a Dios, su disponibilidad a ser impresionados por la verdad y a tomar una decisión firme por esta, aún a riesgo de sus propias vidas. Muchísimas gracias, interesante, un tiempo glorioso y un tiempo difícil, pero al mismo tiempo con una presentación de la verdad con mucha fuerza. Debemos entender, queridos hermanos y hermanas, que prácticamente considerando el testimonio aquí, especialmente la segunda parte, el segundo testimonio, dice: vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. Imagínense qué gloria está compartiendo el Señor con sus servidores. Aquí se derrama una porción especial del Espíritu Santo sobre ellos que participan en este movimiento. Es no solo una luz que resplandece por el carácter de los creyentes, pero también literalmente se dice que su apariencia externa va a tener esta impresión de santa consagración. Yo creo que no debemos esperar este tiempo, pero debemos consagrarnos ahora, debemos empezar ahora para que cuando viene este tiempo estamos preparados. Una santa consagración es necesaria, no solo a nuestros corazones, no solo a nuestra vida, pero también a todo lo que tenemos, todo lo que poseemos debe ser dedicados al Señor, porque si no lo dedicamos ahora, un día podemos perderlo, porque este tiempo es muy cerca. Seguimos adelante con nuestra próxima pregunta 6. ¿Hasta dónde se extenderá el fuerte pregón del tercer ángel? Vamos a ver ahora con el título de nuestra lección, prácticamente las consecuencias del fuerte pregón. ¿Hasta dónde? Se extiende a toda la tierra sin límites. Se nos dice que toda la tierra será iluminada con su gloria. Sabemos que esa gloria es el mensaje de Cristo, nuestra justicia, la correcta comprensión de la verdad, la correcta presentación de los 10 mandamientos de Dios ante la humanidad completa, sin límites de idiomas, raza, cultura o distancias geográficas. Este mensaje será dado como la última oportunidad que Dios da a la humanidad antes de finalizar el tiempo de gracia para tomar una posición firme. Así que el Señor hará que su verdad brille con todo su esplendor y con toda su extensión, para que no haya ni un solo ser humano en este planeta que alguna vez pueda decir: yo no supe, a mí no se me dijo, no tuve la oportunidad. El Señor hará que sea completamente cubierto este planeta con el poder y la gloria de su verdad.
Muchas gracias. No solo geográficamente, todo el mundo va a ser iluminado, pero también socialmente, los pobres, los ricos, los jóvenes, los niños, todos van a escuchar este mensaje del tercer ángel, y también la justicia de Cristo va a ser claramente expresada delante del pueblo. Y esto es una obra maravillosa. Si recordámonos la pregunta anterior que decía que prácticamente los instrumentos humildes van a ser utilizados en las manos del Señor. El Espíritu Santo va a mover y va a enseñar, va a decir, va a promover todo eso en los corazones de los creyentes. Por eso debemos entrar en esta posición humilde, porque recordámonos de un Pedro que tenía vamos a decir, mucho celo de defender a nuestro Señor Jesucristo, y decía: estoy dispuesto de morir. Pero cuando vino la prueba, él no pudo, vamos a decir, no quedó fiel en su convicción, porque le faltaba la preparación espiritual. Una cosa es nuestra opinión, otro es la preparación espiritual. Por eso debemos recibir hoy esta medida especial del Espíritu Santo, para que en el día de prueba tenemos este respaldo, esta protección y poder necesaria. La última pregunta de esta lección: ¿cuáles serán los resultados de Fuerte Pregón? Prácticamente ya tenemos en pregunta número 6 parte de esta respuesta, pero ¿qué podemos decir basado en los versículos que tenemos aquí, Raquel? El hecho de que la predicación se haga mundialmente, sin límites y con acceso a todos los individuos de la tierra, va a traer frutos, va a haber resultados. Y esos resultados se miden unos de acuerdo a que todos conocen, dos, a aquellos que toman posición. Entonces va a haber una cosecha. El resultado del Fuerte Pregón es la última cosecha de esta humanidad, espiritualmente hablando. Es esa separación entre ovejas y cabritos, entre los que aceptan y los que no, los que toman posición a favor de Dios y los que toman posición en contra de Dios. Así que habrá resultados, y el resultado es la decisión de cada individuo en cuanto a su posición ante Dios. Muchas personas en nuestra sociedad presente intentan pasar por alto o ser indiferentes o definir su relación con Dios. En este momento, cuando la lluvia tardía desciende con todo su poder, cada persona de este planeta tendrá que tomar una decisión y será confrontado ante su aceptación o rechazo de Dios. Entonces, en los mandamientos de Dios, el cuarto mandamiento que exalta y presenta a Dios como el creador, el dueño y también el máximo soberano de este universo, será aceptado o rechazado por la humanidad. Y el resultado será también a favor o en contra de estos mismos. Muchas gracias. Aquí, por ejemplo, el testimonio dice: la luz derramada sobre los fieles penetraba por donde quiera. Y sí es interesante, por doquiera. Los que en la iglesia tenían alguna luz y no habían oído ni rechazo los tres mensajes, obedecieron la exhortación y abandonaron las iglesias caídas. Es interesante, queridos hermanos y hermanas, a entender esta situación tan especial. También debemos mencionar uno de los frutos del Fuerte Pregón, que es el sellamiento. Dice que
el sellamiento va a ser prácticamente, finalmente determinado. El sellamiento va a ser terminado. Y todos ellos que reciben el sello de Dios pueden tener la certeza del plan del fin del plan de salvación. Quizá es posible que hay algunas dudas o algunas preguntas, porque aquí estamos hablando del sellamiento, pero también se dijo que el sellamiento está empezando y empezó después de 1844. Debemos entender que empezó en ese tiempo con el mensaje del sábado, con el mensaje pleno del adventismo y de la santificación y de el mensaje correcto de la justicia de Cristo. Pero este mensaje se desarrolla y entonces también la obra misionera se desarrolla y llega a su culminación y su fin con la lluvia tardía, con el fuerte pregón. Pero queridos hermanos y hermanas, es un tiempo glorioso que está esperando los hijos de Dios y también entero mundo. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, que nos da esta potestad, este poder hoy. Debemos orar para el bautismo del Espíritu Santo hoy. Debemos recibir la lluvia temprana primero para que pueda cambiar nuestro carácter, obtener dones espirituales, practicar la verdad, para que cuando viene la lluvia tardía podemos con poder iluminar el resto del mundo. Que Dios le bendiga y le guarde y que tenga un feliz sábado. Amén.